Muchas bendiciones para todos. Soy el pastor Jonathan Labrador y esta es la comunidad cristiana Los Cocuyos y estamos ubicados aquí en el Valle, en la ciudad de Caracas, aquí en Venezuela. Seguimos con nuestra serie Cristo en el Éxodo. Ha sido maravillosa la enseñanza que esta serie nos ha dejado a nuestra vida. El sermón número 8 enseñanzas con esta. Estaremos en el capítulo 32 del libro del Éxodo y estaremos hablando del becerro de oro. Qué momento tan difícil para Moisés, qué momento tan difícil también para Aarón, para su hermano. Dios, conociéndolo todo, sabía muy bien lo que estaba sucediendo en el corazón del pueblo hebreo. Creo que lo que sucedió allí refleja lo que nosotros vivimos de una u otra manera en nuestra vida hoy. Quisiera hablar de eso, pero antes quiero tener una palabra de oración. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, para recibir tu palabra. Yo como tu siervo en este momento para predicarla, para exponerla, te pido que me mantenga fiel a la escritura y a tu palabra. Y te pido que nos ayudes a tener presente en todo momento la redención, el rescate y la liberación que Cristo Jesús, tu Hijo, ha logrado para nosotros. Gracias por entregarnos una salvación tan grande y por proveernos a través de tu Hijo amado el medio para nuestra salvación y nuestra santificación. Que cada día nos acerquemos a ti a través de tu amado Hijo, Padre. Y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Si hay algo que necesitamos y debemos hacer diariamente, es recordarnos la maravillosa salvación que Cristo ha logrado por nosotros. El salmista lo tenía muy claro cuando en la palabra dice: bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Por algo, David, el salmista, le hablaba a su propia alma. Es un diálogo con uno mismo para decirte: no te olvides, Jonathan, jamás de lo que Dios ha hecho por ti. Algo sucede con el ser humano cuando olvida las cosas que Dios ha hecho. Cuando olvidamos entonces esas cosas, logramos entregar nuestro corazón a otros, a otras cosas y a otras personas. Y suele suceder con nosotros. Nos convertimos en idólatras. Si no está el Señor en nuestro corazón, otra cosa u otra persona estará en ese lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. Así lo decía Juan Calvino: somos máquinas que fabricamos ídolos en nuestra vida. Lo que vivió el apóstol Pablo en Atenas, allá en Grecia, más de 30,000 estatuas de adoración idolátrica. Eso es lo que sucede en nuestro corazón diariamente. Si Dios no tiene el único lugar, porque a través de los mandamientos, las leyes, que lo vimos en nuestra más reciente enseñanza, los 10 mandamientos, el Señor allí le decía y le dijo a Moisés, a través de esa tabla, escribiéndola con su propia mano: dile al pueblo que no tendrá ningún otro Dios aparte de mí. Eso no significa que Dios quiere estar en el primero y alguna otra cosa u otra persona está en el segundo. Es que no hay absolutamente nadie más que ocupe ningún otro lugar. Es decir, en el corazón humano hay un solo lugar y ese le corresponde a nuestro Dios. Pero cuando no es así, entonces activamente, porque es parte de la naturaleza caída que experimenta aún el ser humano, esa caída cósmica que se dio en el jardín del Edén. Todo eso está sucediendo y ahora necesitamos recordarnos cada vez más activamente de lo que Dios o lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo olvidar la manera en cómo Dios liberó al pueblo? ¿Cómo olvidar que Dios se puso en medio de su pueblo? Hizo una gran distinción entre el pueblo y los egipcios. ¿Cómo olvidar cómo el Señor rescató, cómo sostuvo durante 40 años a su pueblo durante el cruce en el desierto? ¿Cómo olvidar el sostén del Señor a través del maná,
diariamente a través de las tórtolas, esos animales, esas aves en el desierto. ¿Cómo olvidar el agua que fue convertida, el agua que brotó de la peña como tipo de Cristo? ¿Cómo olvidar cada una de esas cosas? Pues en 3 días solamente, 3 días fueron necesarias para olvidar el evento del Mar Rojo, cruzando en seco. Así es el corazón humano. Y en la medida en que nosotros no tengamos activamente en nuestra mente y corazón todo lo que Dios ha hecho, seremos proclives, propensos y no estaremos exentos de albergar en nuestro corazón otros dioses. ¿Cómo hace la iglesia entonces para mantener vivo el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho antes? Bueno, nosotros activamente, y creo que lo hace toda iglesia cristiana evangélica en todas partes del mundo, celebramos la Santa Cena. Un momento en donde traemos a nuestra memoria esa celebración de la primera Pascua en Egipto, y cuando el Señor libera, porque el pueblo tuvo que tener fe a la palabra del Señor cuando había que sacrificar a ese animal y la sangre iba a ser colocada en los dinteles y en las puertas de cada casa y el ángel de la muerte pasaría de largo. ¿Cómo olvidar eso y no recordarlo hoy? ¿Cómo no recordar la nueva Pascua que es Cristo Jesús, nuestro verdadero reposo, nuestro Redentor? ¿Cómo olvidarlo? El ser humano abriga e intercambia ídolos continuamente. Y un tema personal, el 31 de octubre del año 2014 nace nuestro hijo Jonathan David. ¿Cómo no tenerlo en el brazo y albergar tanto amor por él? Orándole a Dios que no permitiera que mi corazón albergara ídolos y que mi corazón no se acercara a ese hijo que vino de manera milagrosa a nuestra vida. ¿Cómo no pedirle al Señor que traiga a mi mente activamente todo lo que ha hecho a favor de nuestra vida y nuestra familia? ¿Y cómo no pedirle que proteja nuestro corazón de albergar ídolos en nuestros corazones? El corazón humano es una máquina de crear ídolos. Idolatría, por cierto, es olvidar todo lo que Dios ha hecho. Idolatría es cederle el lugar que solamente le corresponde a nuestro Dios. Habiendo sido liberados, rescatados, sostenidos continuamente, el Señor les había dicho: cada día tendrán el alimento necesario. Cada día, para cada día. Y el día de reposo no saldrán, pero tendrán el sustento para ese día también, para cada integrante de la familia. ¿Cómo olvidar el milagro del sostenimiento del Señor? La ropa y el calzado no sufrió durante el pase de esos 40 años. Milagro tras milagro. ¿Cómo olvidarlo? Hoy, echarlo al cesto de la basura y albergar en nuestro corazón ídolos. Nuestras finanzas terminan convirtiéndose en ídolos. Nuestras inversiones, nuestras propiedades, nuestras casas, nuestros animales, nuestras familias, nuestro hijo que nació de manera milagrosa, nuestras esposas, si somos hombres, sus esposos, si son mujeres. ¿Cómo no dejarlos ser ídolos si nos hemos olvidado del Señor y lo que ha hecho en nuestra vida? Idolatrar es colocar en ese primer lugar lo que solamente le corresponde a Dios. Nuestra salud puede terminar siendo un ídolo, y ministros, pastores, colegas del ministerio, los he dicho varias veces, nuestro ministerio termina también siendo un ídolo. Terminamos idolatrando el conocimiento teológico, terminamos idolatrando las horas de asesoría pastoral, terminamos idolatrando nuestros libros de estudio, nuestras Biblias. Recientemente me regalaron una Biblia hermosa de una versión que no tenía y que deseaba comprar y no había podido adquirir. ¿Cómo no idolatrarlo? Porque es la única que tengo. El corazón humano es propenso a hacerlo. Idolatramos nuestras iglesias por lo bella que están, por la restauración que acabamos de hacer. Idolatramos nuestros vehículos porque tienen cauchos nuevos, porque el motor está recién hecho, porque está completamente ergonómica nuestra casa. Idolatramos cosas, idolatramos personas, y en ese mismo momento le estamos llevando al traste todo lo que Dios ha hecho. Necesitamos reflexionar. Esta historia del becerro de oro habla de lo que el corazón alberga
en esos momentos de angustia, un momento de separación que tuvo, 40 días tuvo de separación Moisés del pueblo, estando con el Señor, inmerso en la gloria misma de Dios para recibir las tablas, para recibir las nuevas tablas. Las anteriores habían sido rotas. Ahí está. Cómo Aarón fue proclive a darle lo que el pueblo le había solicitado. ¿Cómo sucedió todo eso? Bueno, varios puntos quiero tratar con ustedes hoy. Vayamos al capítulo 32, versos del 1 al 4. Cuidado que no caigamos del lugar en donde el Señor nos ha puesto. Cuidado tengamos de no caer de la gloria del Señor en nuestra familia, en nuestra vida, porque realmente nuestra familia es una bendición. Nuestras iglesias, congregaciones locales son una gran bendición. Nuestros trabajos para sostener a nuestras familias, pastores, líderes bivocacionales, es una gran bendición, pero no los alberguemos como un ídolo. Cuidado tengamos de no caer. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate. Inmediatamente entró la desesperación. La idolatría llega a nuestra vida por la desesperación, la falta de paciencia que tenemos producto de habernos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Qué ironía de la vida, de verdad que sí. Un animal de oro hecho allí, inerte, que no va a moverse. El pueblo se está diciendo a sí mismo: este es el Dios que irá delante de nosotros. Qué ironía, cómo de engañoso es el corazón del ser humano. En cuanto a este Moisés, miren la manera cómo se refieren a Moisés. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le respondió. Aarón debió haber respondido como tenía que responder un sacerdote y un profeta, pero Aarón tomó la misma posición que tomó Adán, dejando que su mujer tomara las decisiones. Quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó en sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: qué cosa tan terrible cuando creemos que nuestra seguridad está en nuestras finanzas. Qué cosa tan horrible cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, cuando abandonamos la gloria de Dios, su ayuda, su sostenimiento, para creer que algún familiar es nuestro Salvador, para creer que algún bien, que las finanzas, que nuestra salud es nuestro Dios. Mira lo que dijo el pueblo: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ya el pueblo había recibido las tablas de la ley. Ya ellos conocían los estatutos del Señor. Éxodo 20, de 3 al 4 nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Ya ellos conocían esta parte de la ley. El Señor les había dicho a través de sus mandamientos, escritos por sus propios dedos: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. Pero esto se olvidó. Se olvidó el amor de Dios a través de sus mandamientos. Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Caemos cuando desobedecemos la palabra de Dios. Caemos e idolatramos al Señor cuando nos olvidamos lo que Dios ha hecho. Caemos de la presencia de Dios cuando olvidamos sus principios y olvidamos el propósito que Él ha establecido para nuestra vida. Ellos sabían muy bien dónde estaba Moisés. Ellos sabían muy bien qué estaba haciendo Moisés. Caemos cuando olvidamos la gracia de Dios que ha sido inmerecida, recibida en nuestra vida. Ellos habían sido esclavos en Egipto. Pudieron ellos sacar bienes. Recuerden muy bien que el faraón dio instrucciones a la nación, a los egipcios, de que le dieran todas sus pertenencias a los hebreos y que se fueran rápidamente, despavoridamente de allí de la tierra. Recuerden eso. Es decir, el pueblo de una u otra manera saqueó a los egipcios y ellos en este momento están entregando
todo lo que Dios había permitido que ellos obtuvieran de Egipto, todo el oro y todo el cargamento de joyas preciosas, allí está, siendo dedicado para un ídolo. ¿Cuántas cosas Dios ha permitido tener tú en tu vida y ahora lo entregas a tus ídolos? ¿Cuántas cosas el Señor ha puesto a tu favor en este mundo, en el aquí y en el ahora, y ahora lo desperdicias para entregarlo a otro que no es el Señor? Ellos entregaron la provisión de Dios, la provisión que Dios les había dado, le entregaron un ídolo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido por gracia de Dios tantas cosas y las hemos entregado a nuestros ídolos? Las hemos despilfarrado. Caemos cuando usamos nuestros dones. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando dones, talentos, capacidades que Dios nos ha dado para el bien de otro y no para el bien de la obra de Dios y para su gloria? ¿Cuántos de nosotros caemos cuando usamos nuestros talentos para otra cosa distinta a la gloria de Dios? Y lo más triste es escuchar de la boca del pueblo hebreo que recientemente había recibido las tablas, que recientemente había sido sacado de la tierra de Egipto de manera milagrosa. Ellos vieron las plagas, pero ninguna de esas plagas le hizo nada al pueblo. Ellos vieron al mar abrirse en dos y no sucedió absolutamente en contra de ellos nada. Vieron cómo sus perseguidores habían muerto ahogados en medio del mar. Faltaron unos cuantos meses y años para olvidar absolutamente todo. Mi amado, si tu Salvador es tu seguridad financiera, tu salud, entonces tú vas a idolatrar tus finanzas y tu salud. Si tu Salvador es tu hijo, si tu Salvador son tus padres, si tu Salvador es tu trabajo, tu ministerio, entonces tu seguridad está en eso y no está en Dios. Y necesitamos reflexionar. Caemos cuando distorsionamos nuestra adoración a Dios. Verso 5, cuando Aarón vio esto, edificó a un altar delante del becerro. Cuando Aarón está viendo el becerro que se formó con todo el oro que le dio forma con sus manos, cuando Aarón vio eso, caemos cuando distorsionamos la adoración a Dios. Mira lo que hizo Aarón. Aarón hizo una proclama delante del altar que él hizo en el becerro al lado y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Aarón está confundiendo la adoración a Dios. Aarón sabe muy bien que está pervertida la adoración a Dios aquí, pero cuando tu corazón no está en el Señor, cualquiera de estas cosas suele suceder. Podemos hacer dioses a nuestra conveniencia. El pueblo está haciendo un Dios a su conveniencia. Solemos pensar en un Dios bueno y regularmente tenemos idea. Creemos que Dios, el Dios de la Biblia, esa es la idea que muchos tenemos en mente. Creemos que el Dios de la Biblia es amoroso. Sí, de hecho, Dios es amor. No es que Dios es amoroso, Dios es amor. Su esencia es amor. Creemos que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Creemos que Dios es un Dios amigo. Sí, Dios es amigo de los amigos de Dios y Dios es amigo de los hermanos de Jesús. Escúchame, todo aquel que se acerca a Jesús es hecho por facultad de Dios, hijo de Dios. Por lo tanto, si tú eres hijo de Dios, entonces tú eres hermano de Jesús, somos sus hermanos menores. Y Él tiene como amigo a aquellos que son hijos de Dios. Sí, podemos creer que Jesús es mi amigo y es un bonachón, es una persona buena, fue un buen maestro. Algunos de nosotros tenemos esas ideas, pero déjame decirte que también Dios es justo. Y déjame decirte que Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios recto, Dios es un Dios de justicia. Y Dios también tiene ira por el pecado de la humanidad que no quiere nada con Dios. Dice que vendrá el día de la ira en contra de los hijos de desobediencia. Entonces, si tú tienes en tu mente un Dios que es bueno, pero en tu mente no está el Dios que es un Dios justo, entonces tienes un ídolo en tu corazón y no tienes en tu mente al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vayamos al verso 6. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse.
Mis hermanos, el pueblo tenía al becerro de oro al frente y se sentía seguro, no tenían temor. Pero días atrás dice que tenían un temor increíble, horrendo, porque no querían que Dios les hablase. Mis hermanos, ellos acaban de pasar de un temor al Dios verdadero a un temor humano. No tenían delante un Dios verdadero a quien tenían que rendir cuentas. Y regularmente tenemos dioses o ídolos delante de nosotros cuando creemos que no tenemos que rendir cuenta al Dios verdadero. Tarde o temprano, en nuestra vida tendremos que rendir cuenta por nuestra vida, por la mayordomía de todas aquellas cosas que Dios ha dado a nuestra vida. Cambiaron la seguridad y la protección que solamente Dios les había dado y se entregaron a la seguridad de dioses muertos, dioses que no hablaban, como lo dice Isaías, como lo rezan los salmos, dioses que no hablan, que no ven, que no piensan, que no sienten, versos 7 y 8. Entonces el Señor habló a Moisés. Eso está sucediendo al pie del monte, al pie del Sinaí. Pero el Señor está con Moisés en el monte arriba, entregándoles las nuevas tablas. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira lo que está sucediendo. Caemos cuando cambiamos la adoración del Dios verdadero. Caemos cuando nuestra seguridad y protección ya no está en Dios. Caemos y nos corrompemos cuando nuestra esperanza no está en Cristo Jesús. Este pueblo se ha corrompido, verso 8, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Caemos, mis amados hermanos, amigos que ven o escuchan, caemos cuando adoramos a un Dios que no es el Dios de verdad, el Dios de la Biblia. Sabemos o sabes lo que sucede cuando adoramos a un Dios que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de verdad que creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Bueno, el apóstol Pablo nos da un abreboca. Romanos capítulo 1, verso 26, lo dice claramente. ¿Sabes lo que sucede? Dice: por esta razón, por haber cambiado a Dios por las cosas creadas. Ahí en los versos anteriores Pablo lo está diciendo. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Y Pablo dice: por eso hombre se echa con hombre y mujer se echa con mujer, porque cambiaron las cosas del cielo por las cosas de la tierra. Hoy estamos viendo el efecto y la conclusión y el resumen de lo que el hombre ha concluido en su corazón. No hay Dios y se han creado imágenes con hombres y con cosas que Dios ha creado. El Salmo 115:8 lo dice así: se volverán. ¿Sabes lo que sucede? El salmista nos da dirección. Se volverán como ellos, los que los hacen. Se volverán como ídolos, que no ven, que no hablan, que no dicen absolutamente nada. Y dice al final: y todos los que en ellos confían. Hermanos, tengamos cuidado de caer de la gracia de Dios. Caemos de su gracia y caemos estrepitosamente cuando cambiamos el lugar de nuestro corazón para adorar a alguien que no es el Dios verdadero, para adorar a algo que no es el Dios verdadero. Solo Dios salva. Tus finanzas no te salvan, ningún familiar te salva, tu ministerio no te salva, tu salud no te salva, tu trabajo no te salva, tu llamado pastoral no te salva. Mi amado, solo Dios salva. Pero sucede algo maravilloso. Moisés. El corazón de Moisés tuvo que ser preparado durante 80 años, 40 años en Faraón, en el palacio, y 40 años sirviendo a Yetro, su suegro. Fueron 80 años para Moisés recibir ese llamado pastoral increíble. Y dijo Jesús que como Moisés no hubo hombre manso sobre la tierra, un hombre que tuvo que ser procesado. Mira lo que sucedió. El Señor, verso 9 en adelante, el Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Moisés pudo haberse puesto a un lado y decir: Señor, haz tu voluntad.
Si me estás dando una bendición a mí, pues desaparece este pueblo. Yo hablé claramente con este pueblo, le dije a este pueblo perfectamente que se mantuviera en tu ley, pero no lo ha hecho. Haz lo que te plazca, Señor. Pero eso no fue lo que sucedió con Moisés. Moisés tiene un corazón pastoral, un corazón servicial y un corazón manso, que entiende perfectamente la caída del corazón del hombre. Moisés, siendo pecador, entiende perfectamente el corazón del pueblo y entiende lo que Dios está manifestando. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, quiero que entiendas profundamente, y le pido al Señor que podamos entender esta oración, porque es una oración que alguien o algunos estarán haciendo por nosotros mismos, que albergamos ídolos en nuestro corazón. Nuestros pastores, nuestros líderes, ancianos, amigos que nos aman entrañablemente, quizás estén haciendo esta oración por cada uno de nosotros. ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Y aquí está la petición de Moisés: vuélvete del ardor de tu ira, Señor, no lo hagas, y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Verso 14. Maravilloso ver cómo la intercesión está alineada con la voluntad de Dios. Maravilloso es ver que la oración no le doble el brazo a Dios. La oración no fue concebida como un medio para que el hombre pida lo que quiere y Dios le satisfaga sus deseos. No, la oración fue concebida para que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. Y Moisés se ve que está alineado perfectamente con la voluntad de Dios. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Mis hermanos, vemos a Moisés intercediendo de manera maravillosa, recordando lo que Dios había hecho. Y Dios había puesto a Moisés como el líder de este pueblo, como el legislador, como el libertador, como el guía espiritual, como el profeta, Dios mismo sobre ellos. Y Dios es un Dios de pactos. Y Moisés está recordando el pacto a Dios y le dice: tú, Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sigue validando el pacto que tú hiciste con ellos. Y debo recordarte, Dios es un Dios de pactos. Moisés pudo haber tomado la gloria que se le estaba presentando, pero él prefirió la gloria de Dios. Y cada vez que fallamos al pacto, recuerda esto: cada vez que fallas al pacto, cada vez que yo fallo al pacto, cada vez que el pueblo falló al pacto, tuvo presente siempre el mediador. Para nosotros en este tiempo, Jesús es nuestro mediador. En este momento, 1300 años antes de Cristo aproximadamente, 1400 años antes de Cristo, el mediador era Moisés. Y no faltó nunca un mediador. Recordemos que ese pacto lo había establecido Dios, no el pueblo. Por lo tanto, necesitamos un intercesor que esté entre nosotros y el Padre. Necesitamos a Jesús, que es nuestro verdadero intercesor. Un punto importante para nosotros es entender la necesidad que tenemos del arrepentimiento. El pueblo debe ser llevado a arrepentimiento. Nosotros necesitamos ser llevados a arrepentimiento. Y algo que me dice la palabra es que el arrepentimiento es un don de Dios. Cuando el don de Dios viene a nuestra vida, no hay corazón que rechace la gracia que ministra Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos aceptar que somos pecadores, mis hermanos. El pueblo necesitaba tener frente a ellos a alguien que le dijera que estaban en contra de la santidad de Dios. Ahí está Moisés. A Aarón no sabemos qué sucedió con Aarón.
cedió a las presiones. Muchas veces como líderes podemos ceder a la presión social, a la presión cultural. Pastores, ministros, líderes, ancianos, diáconos, ujieres, siervos del Señor, manténganse firme a la palabra de Dios. No hay nada que pueda venir en contra de la palabra. Recibimos misericordia al Señor cuando confesamos nuestros pecados. Sí, es maravilloso confesar nuestros pecados y esperamos recibir misericordia de Dios. Es lo que dice la palabra. Verso 15 en adelante. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué, Josué estaba allí, el que va a ser el testigo, que va a recibir el testigo de parte de Moisés en el libro de Josué y luego en el libro para empezar los jueces. Maravilloso. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento, pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua. E hizo que los israelitas la bebieran. Esto es tremendo lo que está sucediendo. Entonces Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? No se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté: el que tenga oro que se lo quite. Me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Aarón no reconoce su pecado. Mis hermanos, tomemos el ejemplo de este hombre para saber cuán gran mal sobreviene o viene sobre aquellos que no confiesan su pecado, que no reconocen su pecado. ¿Sabes por qué? Porque cuando confesamos nuestros pecados, estamos recordando el evangelio de la gracia que nos han predicado. Cuando confesamos nuestro pecado, sobreviene en nuestra vida la misericordia y la gracia de Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, le hacemos a Él verdadero. Cuando no confesamos nuestros pecados, hacemos a Dios mentiroso. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Proverbio 28:13, el maestro de sabiduría nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. La ira que está mostrando Moisés no es poca cosa. Es como una ira santa, si pudiéramos llamarla de esa manera. Verso 25, viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Moisés les está diciendo: el que esté con Dios, que se venga de este lado, y el que no esté, que se vaya al otro lado. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés. Y cayeron aquel día 3,000 hombres del pueblo. Increíble lo que está sucediendo. Cuando no confesamos nuestros pecados, cuando caemos producto de que hemos abandonado la confianza del Señor, la muerte es irremediable para nuestra vida. Porque la vida y la salvación vienen de nuestro Dios. Pero cuando abandonamos la gracia, hay una caída estrepitosa. Moisés lo dice:
El que esté por el Señor y con el Señor, que venga a mí. Y ese día murieron 3,000 del pueblo. Hay una gran oportunidad cuando venimos a los pies del Señor, pero hay una gran mortandad estando fuera del Señor. Corramos a nuestro Señor Jesús. Si hemos caído en idolatría, es decir, si hemos guardado un profundo aprecio por nuestras finanzas y un desagrado últimamente porque la palabra que están predicando es la misma siempre, son las mismas canciones. Corramos al Señor si hemos idolatrado nuestra salud, si osamos decir que gozamos de buena salud, pero últimamente no me está cayendo muy bien el hermano que me recibe en la puerta porque no sé, no me gusta. Corramos al Señor porque definitivamente hemos albergado algún ídolo en nuestro corazón. Verso 30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado. Un buen líder le hace saber al pueblo que está cometiendo un pecado. Moisés lo sabía en su propia vida. Y ahora yo voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. Qué maravilloso el sustituto que tenemos en Moisés en este momento. Porque ese sustituto superior a Moisés, como lo dice el libro de Hebreos, lo tenemos en Cristo Jesús hoy. Tú puedes cometer pecado hoy, pero en Jesús tienes un sumo sacerdote que hace intercesión diariamente por ti ante el Padre. Si hay alguien que intercede por ti con gemidos indecibles, es nuestro Señor Jesucristo, diariamente delante del Padre. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora Moisés, tomando la labor del supremo sacerdote, Moisés tomando la labor de un verdadero sustituto intercesor, Moisés tomando la labor de un verdadero líder espiritual frente a un pueblo pecador caído cósmicamente, se presenta con humildad delante de Dios y le dice: se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, que no se haga la mía, lo mismo que dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no es tu voluntad, mira lo que dice Moisés: bórrame del libro que has escrito. Moisés se está colocando como un verdadero sustituto. Moisés es un tipo de Cristo, el Salvador que tú y yo necesitamos hoy. Este versículo es maravilloso para mi vida, porque Jesús le dijo al Padre: Padre, yo voy a esa misión a la cruz, no los borres a ellos, bórrame a mí de la faz de la tierra. Y eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús pagó por tus pecados y los míos. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti. Pero el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Lo más importante de este relato a esta altura es que Moisés se ofrece como sustituto, que Moisés se ofrece como un mediador. Y esta es la imagen que nos dice que Moisés es un perfecto tipo o una figura de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ningún hombre se acerca a la estatura de Jesús en nuestros tiempos. Si creemos en Jesús como nuestro verdadero y suficiente Salvador y Señor, corramos a Él. Solo Cristo puede ofrecerse y se ofreció, como dice el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre como sacrificio definitivo por nuestros pecados. El único sacrificio que pudo calmar la ira, ese lugar del propiciatorio que calmó la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad. Nuestro corazón no debe latir tan rápido por cualquier cosa, tanto como late rápido por la gracia de Dios que Él ha depositado sobre nuestra vida. Mis hermanos, solo Jesús basta para nuestra salvación. Solo Jesús basta para nuestra restauración. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Ese verso 33
es una gran mina teológica de bendición para nuestra vida. Solo Jesús puede amar de tanta gracia, de tal manera que se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y el Señor dijo a Moisés: el que haya pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Pero Moisés no quería que el pueblo muriera. Jesús no quiere que la humanidad muera, sino que vengamos al arrepentimiento, pues hoy tenemos esperanza en Cristo Jesús. Cierro con esto, Salmo 106, 24. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de depositar nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hacemos hoy entonces? Necesitamos mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consideremos pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón. Pongamos, es un llamado ahora, en este momento, pongamos nuestras confianzas y esperanzas en Dios. Pongamos nuestra vida en Jesús. Una conclusión a este momento sería: sí, nos hemos olvidado de tu gracia, Señor. Recuérdanos activamente. Esa sería una oración para concluir este mensaje del día de hoy, el becerro de oro. Cuando olvidamos y sustituimos en nuestro corazón a Dios, necesitamos un mediador. Necesitamos a Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por este mensaje. Es tan oportuno para mi vida. Y es tan oportuno leer a Moisés, colocarse como un mediador, porque hoy yo no necesito a Moisés, pecador como yo. Yo hoy necesito a Cristo. Yo hoy necesito al único que tuvo méritos para presentarse delante de ti como mediador, como el único sustituto, sacrificio aceptable, agradable por ti, mi Dios. Gracias que hoy, en medio de tu misericordia, nos arrodillemos ante nuestro único y suficiente Salvador y que le digamos a nuestros becerros de oro: tú no nos salvas. Que hoy podamos tener valentía para decirle a cualquier ídolo en nuestro corazón: ¿sabes qué? A partir de hoy te desalojo de mi corazón. Ya no tienes el poder en mi vida. Tú no puedes salvarme, tú no puedes sanarme, tú no puedes liberarme y no puedes darme vida eterna. Y hoy yo decido colocar mi confianza y mi esperanza en Jesús, tu Hijo amado, Padre. Ayúdame, Señor, a recordar cada día quién me salvó y quién me rescató y quién perdonó mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús y en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, una profunda bendición para mí seguir ministrando la palabra por este medio, también a los escuchas o radio oyentes de Radio Dinámica. Muchas bendiciones para todos. Sigan orando por el ministerio en la iglesia local, por este ministerio, por este espacio, que podamos seguir con la predicación fiel de la palabra y que como siervos del Señor nos mantengamos firmes ante el anuncio de este único mensaje que trae salvación y vida eterna. Me despido y les bendigo abundantemente.